¿Te interesa aprender a transmitir en horizontal y en vertical al mismo tiempo utilizando un plugin de OBS? Ya no tendrás que elegir entre una u otra para transmitir, porque con este plugin lo podrás hacer todo al mismo tiempo. Lo primero que necesitamos hacer es descargar este plugin, que es el complemento vertical de iTunes. Es el que nos dará este beneficio, y sé que necesitas aprender a instalarlo y a configurarlo, y por eso es que te voy a dejar aquí arriba una etiqueta que te va a llevar a un video donde vas a poder aprender todo esto. Este plugin lo que nos ayuda a tener es un lienzo en horizontal y en vertical. De esta manera nos va a ayudar a trabajar y a transmitir todo al mismo tiempo. Eso sí, hay que tener en cuenta que este plugin sirve para OBS 29 y superior. Bien amigos, cuando ya tenemos instalado nuestro plugin, vamos a poder ver aquí al lado derecho el vertical y al lado izquierdo el horizontal. Y miren cómo se ve de bonito cada vez que nosotros hacemos cambio de escenas. Pero si tú quieres en este caso tener un estilo como estos overlays, estos marcos de acá, te invito para que te suscribas a On3D Pro. En On3D Pro vas a transformar tu streaming como todo un profesional. Puedes conseguir más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad. Lo único que necesitas es bajar el plugin de On3D Pro para OBS. Abres OBS, vamos a herramientas, seleccionas On3D Pro y podrás seleccionar el tema que más te guste, sin saber de edición, y mostrar tu streaming como todo un crack en directo. Tú, tranquilo. On3D Pro ofrece dos planes y puedes escoger el que mejor funcione para ti. Ya te dije que uno de estos es gratis, que podrás tener las estadísticas de tus directos, configurar tus propias alertas y lo mejor, poder integrar Epidemic Zone. Pero no lo olvides, el cupón Daniel Monsalve 90 te dará el 50% de descuento en cualquiera de los dos planes. No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D Pro. Links en la descripción. Bien amigos, continuando, entonces vamos a ajustar nuestra configuración para ir a YouTube. Vamos a ir aquí a la parte de ajustes, y en los ajustes vamos a ir a la parte de emisión. Desde allí es donde vamos a realizar la configuración de nuestra clave de stream. ¿Listo? Aquí vamos a ir a emisión, YouTube, servidor primario, y aquí vamos a decirle usar clave de transmisión. En nuestro YouTube Studio vamos a ir aquí a la parte de crear, y aquí vamos a decir transmitir en vivo. Desde transmitir en vivo vamos a ir aquí a esta partecita de acá que parece pues el símbolo de streaming, y aquí entonces vamos a ir a transmisión y vamos a configurar nuestro streaming. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle aquí en copiar la clave de streaming, le vamos a decir aquí copiar y vamos a ir a nuestro OBS. Aquí entonces vamos a pegar esa clave de transmisión. En la parte de salida, ojalá tengan aquí configurado el modo avanzado, y en codificador que tengan su tarjeta gráfica, ojalá esa GTX o esa GeForce o la que tengan, que sea dedicada para streaming. Y si no tienes una, no te preocupes. Allá en la parte de allá en la esquina te voy a dejar una etiqueta para que veas un video que te va a ayudar bastante. Ahora ajustamos aquí la codificación. Te voy a dejar esta fotico, o puedes tomar esta fotico ahí para que la puedas configurar. Vamos a dejar el CBR, que es el Constant Bitrate, 3000 kbps. Toda esta configuración es lo que aconseja, o lo que he podido ver también en el tiempo en que he llevado las transmisiones en vivo en la iglesia o en el canal de Daniel Monsalve. El preajuste va a ser P5, el ajuste alta calidad. Modo multipasada lo vamos a dejar en 2 pasadas. El perfil en main, vas a activar el look and hair y vas a activar el Phasing con Visual Tuning. Ahora en B-Frames lo vas a poner en 2. ¿Listo amigos? En la parte de audio vas a poner aquí la frecuencia de muestreo en 48.000 y vas a poner el canal estéreo. Configuras tu audio de escritorio, configuras tu audio de micrófono y vas a ir a la parte de video. Aquí en la resolución lienzo y en la escala, lo ideal es que sean igual, 1920 x 1080 y 1920 x 1080, para que el filtro de escala se deshabilite, y en este caso los dos lienzos están trabajando la misma relación de aspecto. Vamos a transmitir a 30 fotogramas por segundo, y esto obviamente depende también de tu cámara. ¿Listo? Ahora vamos a configurar el OBS para transmitir a Instagram. Voy a dejarles esta página aquí abajo, que pues realmente esta información es real, me parece a mí que es bien seria, de cómo transmitir en vivo en Instagram. Unos requisitos, pues efectivamente está hablando sobre los fotogramas por segundo, está aquí hablando sobre el rango de velocidad y demás, ¿no? Entonces desde nuestro OBS vamos a ir aquí al engrane de nuestro lienzo vertical. Aquí es donde vamos a poner la configuración. Vamos a poner en la parte de general y vamos a escoger aquí
el contrario de lo que ya configuramos, que en este caso será 1080 por 1920. ¿Listo? En este momento también dice que pues podemos tener un rango de velocidad entre 2250 y 6000 kbps, así que vamos a dejarlo aquí en 5000. Y también habla aquí abajo que pues en este caso la velocidad de bits esté como en 256. Yo pues en lo general lo dejo en 160. ¿Listo? Ahí ya lo tenemos configurado. Ahora amigos, aquí la parte del streaming, esto es muy importante, de dónde sacamos el server y de dónde sacamos la llave. Pues yo también les voy a dejar aquí abajo 3 páginas para que ustedes puedan ir a realizar ese tipo de configuraciones. Las 2 primeras son softwares. En este caso está Streamon, que sé que lo han conocido o lo han escuchado. Y también está Yellow Duck, también yo sé que lo han escuchado. Cualquiera de estos dos lo pueden descargar y lo pueden instalar. Y él inmediatamente pues les arroja una clave o pues una llave, ¿no? Pero también está este de acá que se llama InstaFit. Resulta que Instagram en algunos casos la llave o la key o el API como tal en diferentes aplicaciones como por ejemplo en Streamon de pronto les ha pasado, ¿no? O en este caso en Yellow Dog, ustedes ponen su cuenta de Instagram y resulta que les hace cambiar la clave de Instagram. Es por el tema de la seguridad que tiene su cuenta. A mí en lo general, por ejemplo, me ha servido esta de InstaFit que no me pone mucho pero realmente, ¿no? Así que bueno, aquí ya estoy en la cuenta de Instagram. Aquí entonces, muy fácil, ustedes lo que hacen es que copian el server y van a ir a OBS. Aquí lo van a pegar. Entonces le van a dar aquí en la parte moradita. Y ahí en este momento les va a crear una llave. ¿Listo? Lo ideal es que no la dejen ver de nadie. Aquí ya pegué esa llave amigos. Bien amigos, es importante asegurarnos que todo este tipo de configuración haya quedado bien y correctamente para que la transmisión sea fluida y de buena calidad. Bien amigos, vamos entonces a iniciar nuestro streaming en YouTube. ¿Listo? Vamos a darle aquí iniciar streaming. En la parte de abajo ya podemos ver que empieza a salir en color verde, que quiere decir que ya está enviando señal. Y vamos a ir entonces a nuestro YouTube. Bien amigos, aquí ya estamos entonces recibiendo señal en nuestro YouTube, como ustedes pueden ver ahí, normalito. Aquí oprimimos este botón que es el de streaming vertical y vamos a ir entonces a nuestra plataforma a ver si ya estamos recibiendo señal. Bien amigos, aquí esto ya está buenísimo. Lo único que debemos hacer es darle aquí habilitar los comentarios y hacer un saludo de bienvenida. ¿Listo? Hola, bienvenidos. Ahí ya está todo guardado y vamos a enviar el mensaje. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que en Instagram o en estas cuentas uno puede realizar streaming continuo de 1 hora. ¿Listo? Hay que tener eso pendiente. Ahora miren que pues en este caso cuando hagamos un cambio de escenas, ¿listo? Acá por ejemplo vamos a ir a ver en este momento aquí por ejemplo cómo se está comportando, cuánto se está pues aquí también demorando, ¿no? Obviamente ustedes están enviando streaming hacia 2 plataformas. Y pues bueno, realmente también este plugin consume bastante procesamiento tanto en el computador físico, tanto en la CPU de nuestro OBS. Aquí ya tenemos entonces la señal y vamos a ir a nuestro YouTube. Y aquí en este momento pues posiblemente también ya tengamos la señal. ¿Listo? ¿Qué cómo hago yo para que esto, cada vez que yo hago un cambio de escena, se haga el cambio de escena también en la vertical? Pues es muy fácil, aquí tú le vas a dar clic derecho, le vas a dar acá linkear, en la parte de abajo dice linkear. Y pues aquí yo lo tengo a Starting Song, que en este caso es este de aquí. Y este cam y juego está linkeado también con cam y juego, que es el que yo tengo acá, ¿listo? De esa manera es como yo puedo cambiar las diferentes escenas. Bien amigos, quiero contarles 2 cosas al final. Esto tiene una ventaja y es que a la hora de realizar streaming tanto vertical como en horizontal, nosotros vamos a poder llegar a un público más grande. Pues porque algunos usuarios realmente prefieren ver Instagram y otros realmente prefieren ver YouTube. Así que vamos a poder tener esa posibilidad de poder llegar y abarcar las 2 plataformas. Pero también quiero dejarles algo muy claro. Y es que este plugin vertical también consume bastante procesamiento y bastante GPU y CPU. Y bien amigos, eso fue todo en este video tutorial. Espero que les haya agradado y que sea muy útil para ustedes. Si ya han utilizado este plugin y ustedes ven algunos cambios en su sistema, en su streaming, o de pronto ya se dieron cuenta de que pues este plugin vale la pena, déjamelo aquí abajo en la cajita de comentarios. También si les gustó este video y solamente si les gustó, les invito para que le den un gran like, se suscriban aquí abajo, es gratis, y compartan este video tutorial.
Nos estamos viendo en una próxima ocasión y hasta la próxima.